Buenas, buenas. Vamos a jugar un poquitico de Vampyr. Porque ya se me estaba haciendo el tarde con el siguiente capítulo. Que por si hay otros jueguitos que quiero también probar. Pero pues uno en uno no va a terminar ninguno. La sangre de rata no es tan potente ni tan sabrosa como la de los humanos, pero llena parcialmente tu barra de sangre. No me daría tanto asco comerme una rata. Habíamos quedado en que habíamos dejado con una señora. Habíamos dejado con la señora esperando por nuestra respuesta. Y en que no habíamos encontrado cómo bajar porque supuestamente había una forma de bajar, ¿no? Dr. Swansea asked me to collect you, Dr. Reed. Hurry up. No, chao. ¿No puedo cerrar? Ah, se cierra solo, ok. Algo decía una forma de bajar, algo decía que le podía echar agua a la maleta, a la matera. Ya. A ver, ¿qué quiere? Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? ¿Qué crisis? Our ¿Qué te va supply of con pocillo? antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... No, acá no hay nada. Sorry, there's nothing here. some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Okay. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. ¿O alarmas? Yes, doctor? Ya todo esto lo Why then preguntaba, do ¿no? you always work No the recuerdo. nights? At the Pembroke, we're always hands on deck. Todos somos vampiros. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. ¿Cuándo duerme? Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Ok. Entiendo tu... Please, could you point me in the direction? It's the large board. Si esto ya me lo ha dicho. Exactly how bad? It really depends. Dr. Swansea Esto creo que That's vamos all a for hablar. now, Nurse Crane, thank you. Había una forma así con esto. Había una sangre que yo veía así alumbrando redenso. Pero se veía como desde el cuarto, espere. ¿Era la de ese marica? La pasada conexión que tuve se me hacía que la sangre de ese marica alumbraba mucho. ¿Quién sabe si habrá sido un bug visual? Por lo pronto vamos a investigar. ¿Usted qué hay acá? I cannot enter. La verdad que yo me había equipado la espada It's locked, all right. porque he estado mejorándola. Ah, vea, ya está. Ah, tal vez es porque son desconocidos. Uy.
Tal vez es porque son desconocidos. Pero algo que me brilló rarito. Paciente Thomas Edwood, hombre de 28 años, seguido de Dr. Tippets. Estado convaleciente, fecha de internación 16 de septiembre, fecha de alta al terminal. La cara del paciente fue gravemente quemada y desfigurada por una bomba en la guerra, incluso con los sedantes más potentes. Afirma que padece mucho dolor de forma regular a causa de sus heridas, como si las llamas le siguieran ardiendo bajo mi piel. Los exámenes del tejido cicatrizado no muestran signos de inflamación, infección o hinchazón. Las cicatrices están limpias. Podría ser un caso de daño nervioso persistente. El paciente no deja de culparse por su desfiguración. Podría ser un caso de culpa del sobreviviente. Dolor fantasma que se manifiesta como castigo por no morir junto con sus camaradas. Ok, ese es el con el que hablamos que sí. No me acordaba el nombre. Volver adicto a estar presionando este puto botón. Como el hijo de puta Hogwarts Legacy con el Rebelio. Swansea, pero Swansea está abajo. Por lo pronto bajemos. Nuevamente se me olvidó. ¿Cómo me alejo? Con... Estoy acá, escuchar escondidas. Ok. La morgue. Creo que era... ¿Usted qué te parece, mano? Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Pero es que... Bueno, tengo 148. No, yo me acordé que estaba ahorrando, ¿no? La morgue está hacia el otro lado. Ganas de ponerme a investigar los cuartos, pero... Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Todos lo tienen horrenda Thank you. estima. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Ok. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to Tengo have the fanboy. opportunity to work by your side. Los hago oyentes. No, ¿para qué? Déjelo, que la chupe, güey. Más se la quiere chupar. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Ok. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea.
But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Parece optimista. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to Pero joke with muriéndose por allá Milton al about fondo. the extra work. We're not smiling now. Ok. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. Quiero see. usarme. Well, give me the address, for I Por may mi pass reputación. by if I have time. Bueno, Goodbye, Dr. Strickland. tengo unas misiones. Con este muertico no podemos hablar. El resto de pacientes que son... ¿Este cuál era? Este me suena, Good ¿no? evening, sir. I'm Dr. Reed. I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Soy Fiddick. calvo, doctor. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Puntos personales. Pistas. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a Era carpenter, carpintero, perro. and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Yo le curaré el brazo, señor. O me lo comeré. Are en el you intento. satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the Si le abro el responsibility. brazo y le veo la sangre, me My lo como. apologies. Dijo que ya no hay nada, ¿cierto? Goodbye for now, Mr. Fiddick. I see you later. Voy a borrar de acá. Carta inconclusa. Hospital Pembroke, 2 de noviembre. Mis queridos hijos, lamento haberles escrito antes, pero me duele muchísimo escribir estas simples palabras sobre el papel manchado de sangre. Yo no, ni una mancha de sangre. No se preocupen, papá saldrá del hospital tan pronto como los doctores le curen el brazo. Mientras tanto, si necesitan algo, vayan a ver al señor Chadwick en la obra de construcción y díganle que son los hijos de Harvey Fiddick. ¿Se acuerdan de Robert Chadwick? El grandote con bigote que me ayudó a reparar las puertas de la casa en primavera pasada. Vayan a verlo y pídanle algo de dinero. No se negará a darles una pequeña ayuda. Lamento no poder trabajar ahora, pero nos las arreglaremos apenas pueda salir. No se preocupen. Todo estará bien cuando el brazo de papá vuelva a estar fuerte. Apenas los médicos curen mi brazo. Ah, ya hay pista, ya le podemos preguntar, maricas. Y tengo frascos de vidrio. Pero no le vamos a preguntar, maricas. No sé leer mapas, güey. Ah, acá se puede escuchar a escondidas, ¿no? Ah, no hay algo de escuchar a escondidas. Cuando ya que. Escucho cosas raras, güey. Si era acá lo de escuchar a escondidas, pero... digamos, si yo salgo por acá, entro al hospital,
acá ya estoy llegando a la morgue, que supongo que es esta. Creo que los bichos que maté el capítulo pasado eran precisamente para entrar a la morgue, pero yo me adelanté. Acá se puede entrar normal, ¿cierto? Sí. Y acá creo que ya habíamos sacado todo. Y esta es la morgue. It's locked. No, ¿dónde uso mis objetos clave? Ya refugio. No, eso no es. Ah, ok. ¿No es este entonces? Ah, marica, yo para dónde puta estoy viendo. No, espere. Entonces es esta mierda, ¿no? Es porque putas no me dejan entrar a la morgue. Ah, se vuelve a levantar las siluetas. Tengo que cuidar mi nivel de energía. Muestra de salud robusta y diluida. Tengo que cuidar mi nivel de energía porque se me olvida que los ataques consumen. Y comer también consume. Esto es más hospital, ¿no? Marica, es puto hospital, tiene las puertas abiertas a los pinches muertos, weón. Ah, no corra, no corra, no corra. Bueno, ahora estos piros vienen enmierdados. Papá. Ah, gonorrea. Yo solo quería chupar sangre, perro. Ya. No se pueden hacer dos de esos seguidos. Bueno, digamos que recuperé la sangre que perdí disparándoles. Lo cual es bueno. Shit. Bueno, proyectil de escopeta, me sirve. Ah, acá era. Si el estado de salud de un distrito cae por debajo del umbral crítico, se sumirá en el caos, se denunciará la desaparición de los ciudadanos, sus misiones se perderán y criaturas peligrosas comenzarán a vagar por las calles. Creo que decía. Sí, botellas raras, bueno, yo creo que eso no le sirve. Frasco de vidrio, que todavía no sé para qué sirven. Hay algo raro, weón. Allá en el subterráneo, supongo que es eso. Hay una mancha de sangre rara. ¿Se la puedo dejar abierta? Jue puta. Me salí, perdón. Pero bueno, ya me deja entrar por acá.
No, y si me dejan sacar el arma acá es porque con alguna chingadera me va a tener que agarrar. Me perturba mucho esa mancha allá del fondo, güey. Y siento que me va a tragar tremendo screamer. Oh, ok. Ah, es que es un espejo. Yo pensé que era una ventana, güey. Una ventana de acá, ¿no? It's locked, all right. Listo. No puedo bajar allá. No puedo decir que sería fan. O que no sería fan. De venir a un hospital abandonado. Al menos cuando se encuentran tantos pinches ruidos así. ¡Yay, chelines! Bueno, ya subo. Con los ruidos bien como de... Así, la verdad los escucho en todo. Ok. Sí, güey, puta, había subido. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Ah, Strain es cepa, weón. Una serie de vampiros que se llama Strain. Por ahí participó, si mal no estoy, Guillermo del Toro. Es como chimbita. Esto es de Balls misión. of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Tartato de hierro. Me hagas de buscar, weón. Y ponerme a hacer drogas. Digo, vendo antisépticos de dudosa calidad y dudosa procedencia. Usted era un muerto y se estaba comiendo a otro muerto, weón. Me dio una cigarrera, yo pensé que me iba a dar información de quién era ese hijo de puta, weón. ¡Ya! Malditas cajas, ¿cómo osan interponerse en mi camino? This key will surely grant me access Okay. to the basement. Yo esperaba poder acceder al subsuelo en otra visita, no... No precisamente en esta, pero... ¡Uy, gonorrea! ¡Marica! Oh, ok. Me cago este hijo de puta. O sea, me di cuenta de que como que cambió la musiquita y como que... Estos piros están re resistentes. Marica, me hizo cagar encima así, puta. No te dan. Acá ya fuimos todo. No, chelines. Quinina. Hay muchas cosas que me suenan, pero no. It's locked. It's locked. Yo cada vez veo más sangre acá, weón, pero no sé por qué. No sé si tengo alguna razón de hacer toda esa sangre. Eso marica era como un soldado, ¿no? Bueno. La pregunta es, ¿piso arriba o piso abajo? Ok, vamos para arriba. Ya escuché ese hijo de puta.
Dijo la enfermera, en la antigua morgue, pero tengan en cuenta que ya matan gente. Marica, porque ya no puedo correr en el estado normal en el que corría este bicho. No, nada estable. Ok. Bueno. ¿Cuánto? Listo, ya estamos otra vez. Había tenido un pequeño problema. Ya abrí la puerta del sótano. Se perdieron literalmente una bajada de escaleras. Sino que se me ha quedado sin espacio porque estaba grabando en donde... feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Porque... ¿Cómo puedo...? ¿Cómo hago ataques furtivos? Ya no sé. ¡Guau! Vamos a agarrar. Ah, esto sí me pasa. Ahora sí. Me falta... Sí, puta, me mato. Muerto, papá. Qué pena, qué pena. Estoy nerviosito. ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? ¿Con uno? Ah, sí. Igual me voy regenerando pasivamente, si mal no estoy, ¿no? Pero... ¿esta es la mancha de sangre que había visto? Escal clandestino, escal clandestino. No parece haber nada muy peligroso por acá. Muy gorra, son dos. Siempre que se cubren así los hijueputas. Ah, puta. Espera que se quiten las manos para atacarlos. Bueno, es que están loteando harto los idiotas. A ver. Allá al fondo, si mal no estoy, tenía que haber otro. Sí. ¿Me vio? Ah, no. Usted, gorra. Papá. ¿Para qué revisar muebles y puedo romperlos? No estoy seguro de qué tanto quiero abrir esta puerta. Oh, bueno, pero todo está conectado. No vendidas. Vamos por allí, matamos al escal de acá. Ush. Si un disparo de sangre es muy útil. ¿Esta puerta? Ah, sí. Ah, perro.
No, la misma entonces porque no estaba conectado. También me hace pensar un poquito en el óvulas esta madre. Acá está como reparar el brazo del amigo del otro lado. ¿Quién me cerró la puerta? Frasco de vidrio. ¿Alguien me puede decir cómo llenarlos con agüita? Para... ¿Acá hay nada? La verdad que esta madre no me muestra si hay o no hay cosas. Ay, marica, el pequeño Timmy, weón. Oficina de examinador. Médico del hospital Pembroke. Informe de investigación. Fallecido Samuel Connor. Raza caucásica. Sexo masculino, edad 39. Ah, marica, yo lo veía re chiquito. Domicilio desconocido. Ocupación pescador. Tipo de muerte natural. ¿Cuál causa de muerte? Neumonía de avance rápido mediante consolidación pulmonar inducida por virus. Gripe española. Asistió al examen del doctor Corcoran Tippets, enfermera Jeanette Brannagan. Nombre y firma del examinador médico doctor Corcoran Tippets. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Ya lo miramos. Primero, It's locked, all right. marica, ¿será que uno puede comprar una especie de ganzúas o alguna It's mierda? locked, all right. Cuchillo liso usado. Equípala. Acá te quiere un nuevo tipo de arma secundaria. Equípala y presiona para absorber sangre directamente. Perro, espere. Para absorber sangre directamente, eso me interesa. 3 de absorción de sangre. 10 de aturdimiento. Velocidad de ataque. Resistencia 30. Vamos a probar de esos. It's locked. El niño tiene la llave adentro de casualidad. Marica, ya suena que hay un bicho, el hijo de puta, weón. Comisura de los labios. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Piernas, brazos y lesiones. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Pecho abierto. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Pulmones operados. A ¿Puedo abrirlo? puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Debe más. Hemorragia torácica. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Ya vamos a regañar gente, weón. Tippett has made... Bueno, no me dice nada, no. Vamos a dar para allí, que es a donde está donando el bicho feo. Uy, perro, pero ese bisturí, hijo de puta, es un machete en mis manos. A ver. A ver al cine. Uy, gorrea. Bueno, para los que no saben. ¡Uy! Triple hijo de puta. Perdón. El término John Doe se le da normalmente a personas. ¡Ay! La sombra. ¡Uy! ¡Qué piro tan gami! ¡Ah! Son dos. No, es uno solo. Pues parece como si fueran dos esos idiotas.
Siento que recuperaba más sangre con el otro. Pero este ataca más rápido. Me permite como... ¡Hurra! Ah, otra vez con los misclicks. Hostia, ahorita me va a matar. Esperamos un poquito. ¡Salto! ¡Ay! Me acaba de salvar la mesa. Córrele, perro, córrele. No me quedó gustando ni 5 cibutascar, pero... ¡Marica! A ver, recuperamos energía, recuperamos energía. Toma, ra. ¡Ay, gorrea! Ay, quietos, quietos, quietos. Vamos acá, gorrea. Sí, me va a matar. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Ese piro tiene horrenda cuchilla en la mano, weón. Las uñitas no son de adorno. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Blocorito de sodio para desinfectar, que gonorrea, weón. Ah, bueno, John Doe se les dice a las personas que se meten a las morgues y son inidentificables. Ay, marica, yo le había podido gambetear resto acá. ¿O no? Acá puedo crear más cosas, weón. No puedo usar para crear suelos de sangre para vampiros. A perro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto la puedo mejorar? ¿Todas estas? Necesito 6 partes de manija común. Ok. No, chiste. Sí, me está mareando. Yo nunca intenté subir las escaleras porque las vi trabadas. Bueno, alguna razón tenía para los nombres, alguna razón de ser tenía. Que fueras Jane Doe y John Doe. No recuerdo ahorita qué razón era esa.
Ahora vamos a colocar esta madre porque casi me quedo sin sangre ahí. Pero bueno, le puede gastar sin pistolas y puta, weón. No. Es una mala costumbre de... ¿Qué? Pero la sangre de un Skull debe saber muy feo, ¿no? Esta mierda ya... ¡Ay, gonorrea! Voy a dedicarme a gambetearle y recuperar sangre. Ah, se me olvida. Me gusta que uno puede como mandar los ataques para otro lado. ¡Hijo de puta! Que uno puede mandar los ataques como para otro lado. Y eso hace que... Y eso hace que cuando están bloqueando y eso para devolverle el ataque a uno, no le peguen. Yo lo vi correr, mal parido. Yo también puedo correr. ¡Nya! Ah, bueno. Pero los cadáveres... ¿Vuelven a brillar o a mí se me faltó recogerle algo, si puta? Nos vemos. Papá. ¡Muérese! Ah, bueno, nos vuelve a brillar y dan cositas varias. Nos vamos de acá. No quiero más este sitio horrible. Ah, por acá no me sale. Venga, ¿por dónde? Ah, por acá. Estuvo denso, weón. Por acá me imagino que me encontraré bichos. Pero es tan fuerte que corre y rompe cosas. Confecciona el tratamiento para la fatiga. Ah, esa mierda la tenía que hacer allá en la misma mesa de investigación. No la voy a hacer acá en el hospital. Ahora el problema es cómo entro al hospital. Bueno, por lo pronto hagamos por acá. ¿Y el hospital es para allá? ¿Es el hospital? Sí. Bueno. Y llegando yo a la mierda. ¡Enfermera! Acuéstese conmigo. Digo... Good evening, nurse. I'm Dr. Papá, Jonathan le Reed, gustan the new viejitas. surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Yo le puedo preguntar. Ah, sí, perro. Me pregunto primero por sobre esto. ¿Cuál es la situación aquí? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Ok. El enemigo invisible podría fracasar el hospital.
An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Está Doctor. diciendo que las enfermedades no These pueden last saber few de weeks have been poesía. exhausting. Eso es We could misógino. all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Maricas, unos turnos tan hijueputas que trabaja esta gente. Me haría más miedo, el miedo sobre como enfermarme, I'm güey. not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Me gusta, me gusta. ¡Hable! Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. ¡Habla, zorra! Anything you say will be held in confidence. No, I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Así. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tibbets. Pero fue el que cometió el error. Standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Papá, acá es cuando nos va a decir, no, es que el man la cagó porque estaba cansado. Tippets habla bien de usted, yo no recuerdo. Ah, tal vez con Tippets hablé en la anterior. Tippets y estas están comiendo y por eso ya Why quiere does que sea. Dr. Tippets claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippets does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. El error médico de Tell me Tippets. what Dr. Tippets did. I know his mistake caused a patient's death. Está toda If I asustada had la not pobre covered señora, up his güey. error, Dr. Tippets would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippets in our Si es tan situation? brillante, ¿por qué mató a ese joven? Vamos a ser empáticos. Vamos a I dejar. can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations require you to bend the rules. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippets. Ya, no tengo más pista, pero si me hubieran dado otra pista, marica. Ush, me haría resto de experiencia si mato a ese hijo de puta. ¿Cómo la mato? Do you require medical assistance? Thank you for your concern, but I'm fine. ¿Hay alguna forma R para obtener? Ah. Uy, esa malparida es nivel 5, huevón. Yo la trato de mesmerizar y me mete el pipí ella a mí, huevón. No mames. Goodbye, nurse. Que disculpe usted, ¿no? ¿Cómo le hago una reverencia a ese puta así? A ver, perdone. Esa malparida lo que está es rota, weón. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's Oosh. quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ok. I'm from the ghetto, nigga. I Ah, have este some marica es good el de... news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. ¿Por qué le deja el dinero, Pippa weón? Hawkins is my girl. So what?
Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Me gusta el interracial. Usted saca dinero su relación con la enfermedad de Hawkins. Pues ya que... What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Unidos por la desesperación, los dos podrían despedir. ¿Por qué le gusta andar demonizando a la gente? During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that Sapo, matters. weón. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with Ah, one pero another. hoy en día todos los médicos Do you cogen know how con, many digo, rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. oh, la sala de consultas 3 está Tell libre, me vámonos why allá you're y... extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Ok. Si la gente tiene dinero, tiene privilegios, bueno, así de simple. No, no. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Escopeta de Milton. Parte de manija común. Ah, yo necesito varias de estas para mejorar. Son caras, este mal parido me quiere robar, weón. Por lo pronto voy a dejarlo ir. Y Good evening, Milton. Good evening. hablemos de Londres porque creo que nos falta. Uf, de puta. Su mediocre reputación. Este hijo de puta, ¿qué, weón? Contrabando de Are armas. you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You Pa' keep que se people alive defiendan. your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Ya sé cuál es la How is complicación, the pero bueno. situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting Según mi worse every diario, day. el barrio está saludable. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Ok. It sounds like things have been a bit rough recently. What happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Es un vampiro y Go mató a su yourself if you hermana. want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Su mediocre Why do you reputación. have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Esto fue una parte demasiado racista. Era un hombre blanco, Goodbye. probablemente heterosexual cisgénero, asaltando a una pobre persona de color. Uno no debe hacer eso. Se lo hemos leído en varios lados, creo. Este pez, ¿no? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're Ah, going no, to be no, colleagues. este pez es más viejo. Reed, yes, I've been informed about your arrival.
I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard. Waverly I Ackroyd. suppose. Does Waverly my Ackroyd. arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us Ackroyd. just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals. Papi está diciendo not que yo soy poco overrated profesional. gamblers. ¿Sabe qué? No me voy a Thank you desgastar. for your time. We'll No me talk voy a desgastar porque quiero hacer la misión con la enfermera otra. Y ir a... Ah, mentiras, tengo que ir a hacer el tratamiento, weón. Subo por acá. Ayuda en el segundo piso. Yo por acá. ¡Ey, mi camita! A ver. Confección del tratamiento para la fatiga. ¿Y cómo chingados? Ah, se recicla así, weón. ¿Cómo? Espera. ¿Dónde están misiones? Güey, que alguien me diga. Marcasa, esa enfermera es la que más manda ahí, weón. Bueno, Swansea tiene 6, pero la enfermera fue puta, weón. Jackie Chatata. Listo, acá están. Sí, los vampiros. Acá están las cosas. Lancha de plomo, gracias, Kirla. Marique, muchas cosas que tengo. Que no sé por qué no me aparecen en la mesa. Y no veo nada que se llame tratamiento para la fatiga. Esperen, no creo que sí. La autonomía, la bronquitis, el resfriado, septicemia, anemia, fatiga. Necesito. Ah, no, sí puedo. Puta, weón. Soy un idiota. Ah, no, mentiras. Bueno, hagamos este. Ping, agarra. Tengo uno. Ya medicamento de Crane en la sala de pacientes. ¿Será que vivimos? No, vivimos al final, Tromorra. Sala de pacientes. Ok. Esta madre está al 100%. Tan. ¿Usted quién es? Está bien, la dejo pasar. ¡Yay! Hola, Pipa. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. ¿Está buscando esta? No, no está buscando esta, ¿cierto? Ah, bueno, aprovechemos. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. No te metas en la muerte de las personas, Jonathan, por favor. Esto no me dio una chingadera, ¿no? Goodbye, Nurse Hawkins.
Yo creo que nos podríamos estar comiendo... Ay, marica, acá están esos que brillan resto. Uy, puta. It's locked, all right. Es esta. Yo creo que nos podríamos estar comiendo... Sé que le está diciendo a otro marica. Good evening. And good evening to you. A ver. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him, or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Debe permanecer neutral. Cuéntame la historia del señor Fiddick. Tiene que ser neutral, perro. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Es como Doctor House, pero con vampiros. Machine comprised of blood, bones and flesh. Doctor House le diría que son precisamente máquinas biológicas. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. A perro. Yo sé que dije que no iba a hablar más hasta terminar la misión, pero ahora me llama la atención. Hablar con este hijo de puta. A ver. Good evening, Mr. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Voy a preguntar, ¿qué fue lo que pasó? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Sí, señor, You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Hay un Unless piro you gritando tried allá. to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your job be responsible for your wife's I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Uy, qué feito, marica. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your wound troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. No, vampira, Tell perro. me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Pobrecitos, hijo de puta. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. The truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Esta marica me da 1000 de experiencia más. No vale la pena matarlo, güey. Pero ya lo puedes. Ya me lo podría. Is Me lo, there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Goodbye for now, Mr. Fit. Sweet girl. Reads me like a book. I never could keep anything from her. ah, ya abrieron. A ver, ustedes por qué tienen una sangre tan peculiar. ¿Hablo ya con ellos? Good evening. I'm Dr. Reed.
Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. No. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Ese nombre me gusta, weón. Mortimer. Enfermedad presiona para verificar el estado de salud del ciudadano. Curar a un ciudadano aumentará su calidad de sangre y recibirás un premio de experiencia. El estado de salud del distrito Do you también need mejorará. any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing ¿Y you qué is le my di? responsibility. And you have my gratitude for that. Ah, perra, le di el tratamiento para la fatiga. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done... Y... Do you need any... Thank you. No, chiste. En recuperación. Puta madre, y I ahora have cuando to esa. go now, sir. ¡Ey, que necesitaba tratamiento para la But fatiga! don't hesitate to contact... Good evening, sir. Doctor. Usted, bueno, primero vamos a ver si podemos robar a esta gente, weón. Hacer lo más pobres de lo que ya son. Nada. ¿Usted quién es? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Do you require medical attention? I have other concern. Con R. Justo, pero también es Goodbye, Mrs. difícil de mesmerizar. Es peor que creo que me salté un paso. Supongo que. Yes, Doctor? Ay, chapao. Why then? At the pep... That's all for now. Enfermedades. Las enfermedades disminuyen la calidad de un ciudadano. Tratados con medicamento correcto. Habla con el paciente en la habitación que se encuentra al para comprobar su estado de salud. Me salté el paso porque primero hablar con su puta. Ella de seguro me abrió la puerta y. I'm all right. Good evening. I'm okay. Vamos a Do you ver. need any help? Thank you. Recuperación, listo. I have to go now, sir. Un soplo en el hospital. With me. Habla con Edgar Swansea. Y ahí volvió a hablar con el doctor Swansea. A mí me dan ganas de volver acá a curar a este hijo de puta. Y después me lo como. ¿Ese maricano estaba muerto ya? Ah, no, este es el sacerdote, weón. Recuerda que la sangre de ciudadanos dará un impulso enorme de XP. Busca ciudadanos de tu mismo nivel de mesmerización con sabiduría. Pero este tipo aquí, hijo de putas, quiere que me coma la gente, weón. Soy un vampiro decente. A ver, ¿dónde está Swansea? Debe estar en el segundo piso. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. Pero está todo loquito, güey. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea. Oi. But my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven.
There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Ok, Edgar. Es que Swansea suena más chimba, weón. No necesitamos nuevamente. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Bueno. Tengo que ir a matar a un piro. Digo, ayudar a alguien. Porque él dijo que no matara a nadie. Estimado doctor Swansea, tendré el agrado de encargarme de la morgue temporal tan pronto como sea ahora. Como ya le dije, fui médico en la guerra y estoy contento de poder servir nuevamente a mi país. Sé que esto no es lo mismo que ser un médico para los muertos que serlo para los vivos, pero creo que también es importante dar la bienvenida y cuidar bien de los que han partido. Tengo la tranquilidad de que haré lo mejor posible por realizar esta nueva tarea que me han encomendado. En referencia a las preguntas sobre mis calificaciones, lamento no poder ofrecerle nada más valioso que mi palabra. Le juro que mi regimiento me convirtió en médico durante la guerra y eso me permitió salvar muchas vidas. Si mi palabra no es suficiente, puede contactarse con la administración militar para verificar mi experiencia y mis capacidades. Confirmarán que aunque nunca haya cursado estudios médicos, la guerra me enseñó lo que un médico realmente necesita saber. Atentamente, Rakesh Shadana, ex doctor. Debería leerlo con acento hindú. O eso sería racista. O no leerlo con acento hindú me haría más racista. Son tiempos confusos, Lisa. Hospital Pembroke, 25 de octubre. Estimado doctor Swansea, debo transmitir mis profundas reservas sobre el doctor Turiel Strickland y el caso de Harvey Fiddick. El señor Fiddick fue internado después de una lesión laboral grave. Puede perder de manera permanente la función de su brazo si no recibe el tratamiento adecuado. El doctor Strickland afirma que un procedimiento quirúrgico puede salvar completamente el brazo. En mi opinión, también puede anular sus funciones para siempre si surgen complicaciones. Nuestro joven colega es un cirujano audaz y atrevido que puede terminar siendo un gran profesional en algunos años, pero ahora carece de la capacidad para encargarse de un procedimiento tan riesgoso. Debo recordar los errores que cometió en el pasado. Como el doctor Strickland se niega a escucharme, le recomiendo con especial énfasis que le prohíba llevar a cabo este peligroso experimento. Con el mayor de los respetos, doctora Waverly Ackroyd. Ahorita conocemos a Ackroyd, aunque no hemos hablado ya con Ackroyd, de casualidad. Ah, este piro me lo comí, weón. Debe ser esta. Más cartas. Especies raras de vampiros. Ah, venga, esto me sirve. Como erudito y exegeta de escritos ancestrales, jamás podré insistir lo suficiente sobre la importancia de tener en cuenta las leyendas y el folclore antiguo al buscar pistas sobre secretos ocultos o perdidos. Un error común es tomar lo que conocemos como una verdad establecida y utilizarla para descartar cualquier material que la contradiga. Por ejemplo, debemos considerar la posibilidad de que existan especies no descubiertas de vampiros, con la consiguiente necesidad de repensar lo que consideramos la verdad inamovible sobre los distintos tipos de mortales en base a lo que sabemos y a lo que hemos recolectado a lo largo del tiempo. ¿Durante cuántos siglos consideramos que vampiro era el término vernáculo para lo que aprendimos a llamar Econ? Hasta el día que 4 exploradores de la hermandad descubrieron pruebas en Siberia de que los Bulkots eran un tipo de vampiro lupino, o sea, un hombre lobo.
Consideramos que estas criaturas estaban relacionadas con el hombre lobo mitológico. Ahora no, ahora sabemos que no es verdad. ¿Y qué sucede con el resto? ¿Qué hay con los Rakshasa de mi tierra natal? ¿Qué hay con los Yanshi de China o los Peushen del sur de Chile? Si van a esto, Yanshi son los que tienen una etiquetica y saltan así. Cuando eso ya existía Chile, qué gonorrea, weón. Incluso sin abandonar la bella Gran Bretaña, ¿qué sucede con las historias sobre mujeres con forma de murciélago a las que se les solía ver volando por la iglesia de St. James en Louth? ¿Qué sucede con la criatura identificada únicamente como desastre en algunos oscuros testimonios que intentó destruir Londres en 666 diseminando la plaga por toda la ciudad? Esto estaría interesante leerlo. ¿Qué sucede con el Nimrod, la mítica figura del inalcanzable cazador de vampiros descrita por los Seconds británicos ancestrales como un legendario cazador que solo se alimentaba de la sangre de sus presas y puede pasar desapercibido entre mortales e inmortales? Se los digo, hermanos míos, jamás podremos saber con absoluta certeza lo que podríamos encontrar si solo pudiéramos olvidar algunos minutos lo que creemos que ya sabemos. Extracto de Corriendo el velo de la noche, por Ushel Taltry, primado de St. Paul. Esto está interesante. Bueno, ahora sí, vamos para el cuartico. Yo duermo a la izquierda de este marica. Voy a bajar acá. Ah, perro, ahora sí ya se me abrió. Ya puedo ir a matar. No, real luz. ¡Ah! Ya puedo entrar y salir cuando me dé la gran regalada gana. Bueno, voy a dejar hasta acá, muchachos. Muchísimas gracias por la compañía. Un abrazo.